Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nueva preocupación por las pensiones. El gobierno publicó el borrador de un decreto que reducirá la cantidad de dinero que los fondos privados de pensiones pueden invertir en el extranjero. La medida, dicen expertos, puede afectar a los afiliados a estas AFP. Analizaremos el tema con el experto Jorge Llano. El buen momento de la Bolsa de Valores 2025 dejó resultados muy favorables para la mayoría de personas que invirtieron en acciones en el mercado local. ¿Qué tantas oportunidades seguirán viéndose este 2026? Hablaremos con el experto Orlando Santiago. Y otro dolor de cabeza para los exportadores. Ecuador decidió que desde febrero le impondrá un arancel de 30% a muchos de los productos que exportan las empresas colombianas al vecino país. ¿Cuál es la razón y qué dicen los empresarios colombianos? Les tenemos ese análisis. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un polémico borrador de decreto que publicó el gobierno y que ha levantado preocupaciones entre los expertos en materia pensional. Quiero saludar al doctor Jorge Llano, vicepresidente de Desarrollo de Mercados en la AMB, que es la entidad que regula el mercado de valores en nuestro país. Doctor Llano, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, es un placer estar acá otra vez con ustedes y con usted, Henry. Sí, señor, llevaba rato usted sin visitarnos, doctor Llano, pero muchas gracias por aceptarnos esta invitación. El tema lo amerita. Hay un borrador de decreto que anoche publicó el Gobierno Nacional y que busca reducir las inversiones que los fondos privados de pensiones pueden realizar en el extranjero. Quisiera que nos explicara, de acuerdo con esa intención del gobierno, hoy cuánto se puede invertir en el extranjero por parte de un fondo privado de pensiones y con este decreto, ¿a dónde piensan bajar ese tope de inversiones? Bueno, recordemos que hoy los fondos de pensiones se dividen en 3 portafolios. Está mayor riesgo, moderado y conservador. La gente joven, por ejemplo, tiene que estar en mayor riesgo. La gente que ya está a 15 años de la edad de pensión en moderado y ya la gente que está cerca a la pensión en conservador. Dependiendo de esos portafolios, hay unos límites máximos para la inversión en el extranjero. Por ejemplo, en el mayor riesgo está hasta 70% del portafolio puede estar en el extranjero y en el moderado hasta 60% del portafolio puede estar en el extranjero. ¿Qué busca este decreto? Este decreto busca tener solo un límite global, o sea, se suman esos 3 portafolios, incluido también el de los pensionados que se llama retiro programado, y podrán como máximo tener en el extranjero 30%. Tiene un régimen de transición que simplemente son, en los próximos 3 años tiene que estar ya, digamos, el límite cumplido al 35% y a los 5 años ya se tiene que cumplir el límite del 30% como máximo en el exterior. Este decreto que emana el Ministerio de Hacienda, bueno, que está en etapa de comentarios y seguramente en febrero ya quedará en firme, ¿usted consideraría, doctor, que es una manera de tener injerencia en las inversiones que se supone deberían ser libres por parte de las AFP como de cualquier otro inversionista? Mire, yo lo cambiaría un poco la pregunta, es lo más importante que es siempre cuando uno hace un cambio en el régimen de inversiones. Esto se llama el régimen de inversiones de las administradoras de fondos de pensiones. ¿Y cuál debe ser siempre el objetivo? El objetivo siempre debe ser darle las garantías y las herramientas a las AFPs para generar los mejores rendimientos para los afiliados. Acordémonos que los fondos de pensiones es plata de los afiliados, asimismo sus retornos, sus rendimientos. Entonces lo que se tiene que hacer es darle las herramientas para poder invertir bien esos recursos. Ese siempre debe ser el objetivo. La primera pregunta es, ¿efectivamente estamos buscando ese objetivo con este decreto o no lo estamos buscando? Y digamos que limitar la cantidad de opciones que yo tengo para invertir pareciera ir en contravía de ese objetivo natural que tenemos, mejorar esos retornos, porque a partir de mayores retornos, pues mayores pensiones pueden tener los 19 millones de colombianos que están afiliados a los fondos de pensiones privados. Pues yo también lo explicaré de otra manera, sobre todo para comprensión de nuestros televidentes, doctor Llano, y es que cuando uno va a invertir un dinero, uno lo lleva a donde más retorno le den, donde mayor tasa de rentabilidad le genere ese dinero.
Si está en el extranjero, pues se va uno para allá. Si está aquí en Colombia, pues se viene uno para acá. Pero siempre buscando esa mayor rentabilidad. De hecho, quisiera preguntarle por una cosa que usted acaba de mencionar. Ese dinero finalmente no es ni siquiera del fondo privado, es dinero de los colombianos que están afiliados a cada una de las entidades. ¿Usted creería, doctor, que al afectarse, digamos, el volumen de inversión y la manera como ellos pueden invertir, eventualmente se puedan también ver afectados en el futuro los saldos pensionales de quienes hoy día llevan sus aportes a cada uno de los fondos privados? Entonces, ¿qué puede pasar? Si uno tiene digamos, un universo más pequeño de activos para invertir, pues sí se puede ver afectada negativamente la rentabilidad. Y eso tiene varios efectos. Uno, pues el monto al final de mi vida laboral puede ser menor. Recordemos que los rendimientos explican cerca del 70% del monto que yo tenga al finalizar mi vida laboral. Entonces, si yo tengo menos rendimientos, pues mi monto se va a afectar. Asimismo, la mesada se va a afectar e incluso el mismo gobierno se va a afectar si efectivamente se ve una menor rentabilidad. ¿Por qué? Porque acordémonos que hay gente que se traslada, por ejemplo, de un fondo de pensiones privado a Colpensiones. Esa plata que traslada ahora va a ser menor. Entonces el Estado va a tener que incluso poner aún más plata y va a ser aún más costoso el sistema aún más costoso el valor que está pagando el gobierno por las pensiones en Colpensiones. Entonces aquí todos perdemos. Realmente una administración de esos recursos se debe hacer con altos estándares. Incluso la OSD desconoce la administración de los fondos de pensiones privados con altos estándares que ha generado una rentabilidad muy favorable. Estamos siempre en Colombia digamos, en el top 3, como decimos, entre los mejores retornos que se han generado con los fondos de pensiones, que de nuevo es plata de los afiliados, y eso es algo que tenemos que mantener. Y eso ha sido, y termino, digamos, con este comentario, eso ha sido una evolución normativa muy interesante. Antes existía solo un fondo, ahora existen estos 4 portafolios que hablábamos de los 3 de los afiliados y el de los pensionados. Después se permitió afuera la inversión, después en otra cosa que se llama activos alternativos, y todos esos cambios han sido en pro del afiliado, y es necesario mantener esa visión para que el afiliado tenga más recursos, para que el Estado tenga que poner menos recursos en el futuro y tener un sistema cada vez más sostenible y más viable que esté basado en el ahorro individual. Usted mencionó una cifra, doctor, que creo que amerita una explicación un poquito más detenida, porque esto toca directamente a la gente que a veces cree que esto es una cosa por allá de los fondos privados, pero que no me toca a mí, y resulta que sí me toca a mí. Y es que del saldo que cada persona tiene en un fondo privado, el 70% aproximadamente no es la plata que invirtió o metió ahí cada mes que le descontaron en su empresa de los aportes para la pensión, sino que ese 70% del 100% es el resultado de toda esa rentabilidad que durante todos estos 30 años que llevan de existencia, un poquito más, los fondos privados de pensiones se ha generado. De ese tamaño es entonces la importancia de que se busque siempre la mejor rentabilidad para esa platica que meten muchos millones de colombianos a las AFP. Totalmente, eso es muy importante porque eso siempre es lo que hemos denominado y lo que todos conocemos como el interés compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Eso simplemente quiere decir, yo empecé a trabajar, particularmente Jorge Llano empezó a trabajar a los 19 años. Empecé a cotizar, sí, y esa cotización se invirtió, luego esa plata crece, después esa plata se reinvierte, y eso genera esos rendimientos, genera que al finalizar, al momento que yo llegue a los 62 años, el 70% sea explicado por rendimientos. Pero se lo pongo en otros términos. Si nosotros sacrificamos, si perdemos un punto porcentual de rentabilidad, la mesada se me puede caer entre 15 y 30%. O sea, si yo voy a tener una mesada de 10 millones de pesos, por hacer la matemática fácil, ¿sí? Ya no va a ser de 10 millones de pesos, sino ya puede ser de 7 millones de pesos solo por un punto porcentual que no puede generar de rentabilidad porque no me estaban permitiendo tener una diversificación buena del portafolio. Como usted decía, yo tengo que buscar los mejores activos. Unos están afuera, otros están adentro, ¿sí? Se ha hecho una inversión importante en Colombia. En Colombia los fondos de pensiones son los más relevantes en deuda pública, en renta variable y en activos alternativos, pero Colombia no puede absorber esa cantidad de recursos y es importante también buscar otras opciones en el extranjero, y hoy en día del total del portafolio, 46% del portafolio se encuentra invertido en el extranjero. Una pregunta de claridad, doctor, para muchas otras personas. ¿Este decreto afecta a Porvenir, a Protección, a Scandia y a Colfondos, pero no se habla de Colpensiones?
¿A ellos no los afecta? Colpensiones no invierte el dinero de las pensiones como si lo invierten en Colombia y en el extranjero las AFP que son privadas. Tal cual. ¿Qué pasa con Colpensiones? Colpensiones no es una administradora de fondos de pensiones en el sentido estricto que no está invirtiendo esos recursos. Colpensiones administra el régimen de prima media. ¿Cómo funciona el régimen de prima media? Jóvenes aportan a Colpensiones y de una sale la plata para pagar las pensiones. Incluso esa plata no es suficiente, entonces por eso el gobierno nacional tiene que poner todos los años un buen monto de recursos para cubrir esa diferencia. Entonces en ningún momento se está haciendo una gestión de recursos, no se tiene un comité de inversiones con los niveles y con los estándares que han demostrado las AFPs, no se tiene un comité de riesgos, toda esa estructura que es supremamente organizada, robusta y que por eso se ha logrado unas muy buenas rentabilidades, pues no la tiene que tener Colpensiones porque simplemente es plata que entra, plata que sale y por eso este decreto no tiene ningún impacto sobre Colpensiones. Bueno, indirecto, tiene un impacto indirecto por lo que decíamos ahora, que cuando la gente se pasa a Colpensiones, a alguna gente que le conviene, muy poca gente le conviene pasarse a Colpensiones, pero cuando le conviene, se pasa, va a recibir menos plata a Colpensiones, entonces el hueco que tiene que pagar ahora va a ser más grande. Lo que conocemos como el pasivo pensional va a crecer porque no se va a poder tener la rentabilidad esperada con los fondos de pensiones. Una última pregunta, doctor Llano, y no sé si esta sea una preocupación que, digamos, entendimos bien. En el borrador de decreto se habla de crear un banco de proyectos para que ese dinero que van a tener que repatriar los fondos privados de pensiones, que algunos calculan como en 100 billones de pesos, digamos que sea eso, se invierta o sirva para financiar también proyectos aquí en Colombia en materia energética, agrícola, de infraestructura, etcétera. ¿Es así? ¿Esa plata como que casi que va a servir es para que financien ese tipo de obras? Entonces, hoy en día los fondos de pensiones ya pueden invertir en este tipo de proyectos y lo hacen a través de unos gestores, se llama eso, muy profesionales, en proyectos, por ejemplo, de infraestructura. ¿Sí? El gestor más grande del mundo es BlackRock, el gestor de recursos. Uno de esos fondos de infraestructura lo administra, por ejemplo, ese administrador, y son personas que conocen muy bien esos proyectos y pueden canalizar hacia esos proyectos. Entonces, hoy en día eso existe, no es que se esté inventando algo nuevo. Lo que busca, digamos, ese artículo es tratar de tener como un banco de proyectos mucho más amplio para poder invertir esos recursos en infraestructura, en energía, en proyectos que generen y que ayuden a aumentar la inversión en Colombia. ¿Qué pasa? Que de todas maneras, eso ya existe, ¿sí? No es algo nuevo, pero de todas maneras en Colombia estructurar esos proyectos no ha sido tan fácil, pero además con toda la incertidumbre jurídica y también, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿de qué depende que esos proyectos sí funcionen o no funcionen? De los peajes, por ejemplo. Y si usted cambia las reglas de cómo se va a cobrar el peaje, o dice que no se va a aumentar el peaje, o dice que vamos a aumentar los impuestos para las concesiones, o dice cualquier cantidad de políticas que va en contra de esos mismos proyectos de inversión, pues es muy difícil estructurar proyectos de inversión y esperar que la gente invierta en esos proyectos de inversión cuando no se le da las garantías para invertir ahí. Entonces ese trabajo, digamos, debe fortalecerse y debe darse las garantías para que los recursos de los fondos de pensiones sí también se canalicen aún más a esos proyectos, pero eso no es, digamos, limitando la inversión en el extranjero, sino generando las condiciones locales para que efectivamente esos proyectos sean, digamos, rentables e interesantes para generar digamos, un retorno alto a los afiliados de los fondos de pensiones. Doctor Llano, muchísimas gracias por ayudarnos a entender los alcances y las preocupaciones que está generando este borrador de decreto. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, espero que haya sido muy claro. Sí, señor, lo fue. Muchísimas gracias, entendemos ahora mejor esta anunciada norma. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿dónde están los colombianos que se han ido del país? Les tenemos el top de los países que más están alojando actualmente a nuestros connacionales. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. La Bolsa de Valores de Colombia presentó un balance muy positivo en 2025, al punto que fue una de las plazas bursátiles con mejor desempeño en el mundo. Para analizar las razones y qué esperar en este nuevo año, saludo al doctor Orlando Santiago, gerente de Fénix Valor. Doctor Orlando, bienvenido a Signo Pesos, buenas noches. Henry, muchísimas gracias por la invitación.
Nos dice el gerente de la Bolsa de Valores de Colombia en un reporte presentado esta mañana que la inversión en renta variable creció 74% en el 2025. Usted que invierte en la Bolsa de Valores de Colombia y analiza todos los días este mercado, ¿qué razones ve para que se haya vuelto tan atractiva la Bolsa de Valores de Colombia? Bueno, Henry, digamos que se están dando varias situaciones que están presentándose en un mismo momento de tiempo. Hay algo que se llama en portafolios, en los mercados globales, ciclos. Los ciclos son momentos, temporadas donde ciertos países son más interesantes que otros y todo parece indicar que desde el año pasado ha comenzado un ciclo de países emergentes. Por eso Colombia, aunque tiene una posición muy destacada, también es acompañada en ese buen comportamiento con muchos países. De hecho, en Sudamérica tenemos muchos. Y eso se atribuye a un cambio de ciclo donde el dólar, como sabemos, se ha debilitado mucho. Los inversores, al no tener el dólar o al no ver el dólar siempre como ese activo que prefieren, buscan otras alternativas que son las acciones y países particularmente interesantes, y Colombia ha sido uno de esos destinos de inversión. Por eso no solamente en 2025 tuvimos la Bolsa de Colombia con muy buen comportamiento, sino que el 2026 también arranca con acelerador a fondo, empezando la primera parte o el primer enero, quizá el mejor de las dos últimas décadas. Pues mire usted, doctor Orlando, que según este balance, el índice MSCI Colcap, que de alguna manera mide como el promedio de la valorización de las acciones más reconocidas en Colombia, creció casi 50% en el último año. Pero he visto que algunas acciones tuvieron unas valorizaciones increíbles de 80, 90, hasta más de 100%, ¿es así? Correcto, Henry. De hecho, solo por mencionar dos casos, Mineros, que fue la acción número 1 del año anterior. Esto se da por cuenta justamente de algo que decía hace unos segundos. Como el dólar ha perdido su ímpetu en los mercados, el oro, el activo, digamos que lo tangible, el oro, lo que conocemos todos, se ha cotizado muchísimo. Y esto se presenta en un escenario donde hay incertidumbre, recordemos todas las posibles tensiones geopolíticas, conflictos y más. Y Mineros, compañía colombiana, pues por supuesto, al producir, al exportar oro, pues se benefició de un rally enorme, que de hecho, Henry, si me lo permite, Mineros ha hecho, no solamente el 2025 fue la acción más destacada con más de 200%, sino que desde hace 2 años a hoy, esto es de no creer, esta compañía se ha valorizado un 1000%, así la gente no lo crea, de 1.800 pesos a más de 18.000 pesos el día de hoy. También estuvo muy cerca de valorizaciones de más de 2 dígitos Nutresa, compañía donde ya sabemos que ha sido objeto de ofertas públicas de adquisición y donde este grupo internacional, con los empresarios, el grupo colombiano, liderado por el señor Gilinski y más, han hecho readquisición de acciones y también fue otra de las acciones muy destacadas. Pero la mayoría de las acciones presentaron muy buen comportamiento y el 2026 también arranca muy positivo y probablemente de eso vamos a hablar en instantes. Sí, señor, y hay dos cosas que, digamos, se vieron en materia de índices allí en la Bolsa de Valores. Por un lado, fue un año de mucha liquidez el año pasado en la Bolsa de Valores, quiere decir flujos de dinero en compra y venta de acciones que creció demasiado. Pero también nos cuentan que ahora hay muchísimas más personas invirtiendo en acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Se está por fin democratizando, por decirlo así, este mercado, está llegando a gente de pronto que no es que sean ricos, los mega ricos del país, pero sí tienen algún dinerito por ahí, quieren apostarle a las empresas colombianas. Henry, yo diría que más que es que ahora se esté democratizando o no, algo que quizá no sea lo que representa el mercado. El mercado ha sido o ha tenido las puertas abiertas siempre. Lo que está ocurriendo es que como a la bolsa le ha ido tan bien, la gente comienza a perder un poco el miedo y a animarse a invertir en el mercado, porque las inversiones en acciones en nuestro país, las puertas están abiertas para cualquier colombiano. Recuerda usted por allá en 2007, cuando llegó Ecopetrol, que la gente podría comprar el famoso paquete de acciones desde 1.330.000 a 1.400.000 pesos. Pero lo que hemos visto en 2025 es que al mercado le fue tan bien que se está generando el efecto bola de nieve. Bola de nieve es cuando alguien le cuenta a otro y otro y otro y otro, y eso ha llevado
que incluso en lo corrido ya del 2026 tengamos jornadas donde se está triplicando el volumen promedio que se negociaba en promedio en el año anterior. Y entonces, más que el acceso de colombianos, es que se está comenzando a dar a conocer el buen comportamiento que atraviesan las acciones colombianas, e indiscutiblemente esto anima a muchas personas a tomar ese paso adicional y llegar al mercado de valores colombiano. Pues precisamente entonces hablemos de ese buen comienzo, buen arranque en la Bolsa de Valores en este año 2026. ¿Todavía usted, doctor, que conoce el mercado, que es analista, ve buenas oportunidades para que la gente se anime durante este año? De pronto quienes no se animen y quienes ya están metidos, pues sigan fortaleciendo sus inversiones. Henry, digamos que hoy hay oportunidades, pero muchas veces, y lo digo digamos, con conocimiento de causa, las mejores oportunidades se ve cuando la gente cree que está llegando el apocalipsis. Y ese escenario fue en 2023. Hace 2 años atrás, las acciones de Colombia tuvieron el nivel de castigo más alto de todo el mundo. Si bien hoy hay todavía compañías que tienen oportunidades, digamos que hay otras acciones que están llegando a un nivel mucho más racional, pero también hay otro aspecto fundamental que es relevante, y recordemos que tenemos un año de elecciones. Eso no es un dato menor. Los volúmenes de negociación vienen mejorando desde inicios del 2025 y en 2026 ya están disparados. Recordemos que en marzo y tenemos elecciones, nosotros de Congreso, y también mayo, junio, elecciones presidenciales. Ese es otro aspecto que está moviendo el mercado, y algunas acciones que quizá por el componente de participación del gobierno, como empresas como ISA, Ecopetrol, entre otras, que incluso no se vieron favorecidas hasta el año anterior, en este 2026 arrancan disparadas. No significa que estemos diciendo que compren esas acciones, simplemente estamos diciendo que algunas acciones ya se han valorizado, otras están en proceso, otras quizá no deberían tener un comportamiento tan positivo, pero las oportunidades casi siempre existen, y ahora lo que ocurre es que el mercado se está dando cuenta de esa gran oportunidad que viene presentándose desde hace 2 años aproximadamente. Pues como decíamos, este es un mercado todavía para muchos colombianos desconocido, y mucha gente atraídos por esta fiebre del oro, como se dice, pues tal vez inviertan ahí un poco a ciegas también. Usted, que es educador financiero además, ¿qué recomendaciones le puede dar a esas personas que escuchan todo esto, se quieren animar, pero también hay que decirles tengan cuidado? Regáleles unos tips, unas recomendaciones de precaución que se deben tener para que no sea solamente ese buen ánimo, esa buena voluntad de querer invertir a ciegas. Henry, y menos mal que lo comenta usted, porque era muy oportuno. Y siempre yo le digo a la gente que tengo la posibilidad de educar, entiendan que la bolsa es una actividad profesional, no es una cuestión de suerte. Nadie se haría una cirugía en un taller de mecánica. Va y busca al experto que es cirujano de la rama que le interese para tomar esa cirugía. Entonces, el consejo más importante es que, como cualquier actividad profesional, hay que estudiar. Olvídense de invertir por publicaciones en redes sociales, por propagandas, por lo que le diga a otra persona que no es ningún experto. Primero, estudie. Segundo, consiga profesionales que tengan reconocimiento en el mercado. Acuda a las firmas comisionistas de bolsa. Cuidado con entregar su dinero a terceros que le prometan llevar su dinero a la bolsa. En el mercado, todos los colombianos podemos acceder directamente a él, y no tenemos que colocar nuestros patrimonios en riesgo simplemente porque escuchamos o vemos redes sociales o lo demás. Así que el consejo número 1 es que esta es una actividad muy seria, muy profesional, pero lo bueno de la situación es que todos podemos llegar a alcanzar a desarrollar esas facultades, y el mercado de capitales es una alternativa tan, digamos que tan cercana a las personas, que en países más desarrollados los porcentajes de ciudadanos que invierten en el mercado son muy altos, y en Colombia es muy bajito, justamente porque apenas lo están conociendo, así el mercado lleve un par de décadas. Pues doctor Orlando, estaremos entonces haciéndole seguimiento a la Bolsa de Valores de Colombia durante este año, a ver cómo nos va yendo, y seguramente lo volveremos a llamar para que nos cuente pues de sus opiniones, de cómo evoluciona y de cómo también los colombianos pueden ir aprendiendo sobre este tema de las inversiones. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Henry, muchísimas gracias a usted por la invitación. Buenas noches. Claro que sí, doctor Orlando Santiago desde Fénix Valor.
Cambiamos de tema porque el gobierno de Ecuador anunció hoy que ante los problemas de inseguridad que se están presentando en la frontera con Colombia por la presencia de organizaciones criminales, ese país impondrá un arancel de 30% a muchos productos que se exportan desde Colombia hacia Ecuador. Veamos la reacción de Javier Díaz, presidente de Analdex en nuestro país. Preocupante este mensaje del presidente de Ecuador, porque por esa vía podemos terminar afectando nuestro intercambio comercial, que para los dos países es muy importante. Colombia tiene en el Ecuador un socio comercial particularmente para sus manufacturas, para su energía eléctrica. Y pensar que entramos en una guerra de aranceles, de retaliaciones, creo que no resulta conveniente, repito, para ninguno de los dos países. El llamado, por lo tanto, a las autoridades de ambos países es al diálogo, a que nos sentemos en una mesa a resolver los irritantes que cada uno tiene sobre su agenda comercial, diplomática, porque creo que el diálogo debe ser el instrumento a través del cual encontremos las soluciones a los problemas. Y también el sector de la salud tiene las alertas encendidas por el anuncio de la nueva EPS sobre el embargo a sus cuentas bancarias, lo que pondrá en mayor riesgo la operación de la entidad y los servicios de salud para millones de pacientes. Nicole Buitrago nos cuenta cómo va esta situación. Hoy la EPS más grande del país está en cuidados intensivos. La nueva EPS no ha presentado estados financieros desde hace 3 años y en la poca información a la que tuvo acceso la Contraloría acumula una deuda de 21 billones de pesos. Y como si esto no fuera suficiente, los jueces le embargaron los más de 2 billones de pesos mensuales que la prestadora recibe del gobierno para poder funcionar. Esta situación, digamos que aprieta un poco esa caja de la organización y ciertamente dificulta la posibilidad de pagarle a otros. Entonces, simplemente, pues lo que van, los dineros que quedan embargados, pues son dineros que no van a estar disponibles para pagarle a otros prestadores. Mientras los pacientes siguen clamando por sus atenciones y acumulando fórmulas médicas, la nueva EPS advirtió que el panorama se puede poner peor. Ese monto que tienen embargado pondría en riesgo su funcionamiento y los pagos del mes de enero, marcando un futuro incierto para 11.5 millones de afiliados. Venimos padeciendo una grave crisis humanitaria. El talento humano en salud, los pacientes y los usuarios venimos enfrentando una crisis que parece que no tuviera un doliente en el gobierno nacional. Obviamente, esta crisis, no solamente ese dinero es el que está generando la crisis, aquí también hay una gran pregunta, es qué ha pasado con el dinero durante el 2025, porque hay una violación del derecho a la salud como de un 30-40% y lo poco que se está prestando tampoco se está pagando. Entonces es la gran pregunta de dónde está el dinero público de la salud. Ante su crítica situación, ¿liquidarla es una opción? El gobierno no puede darse el lujo de colapsar la nueva EPS ni de liquidarla como lo propuso el presidente en el reciente Consejo de Ministros. Primero porque tiene una cobertura nacional en muchísimos territorios donde no hay más EPS. Segundo porque tiene a su cargo una población de 11 millones y medio de afiliados que no pueden ser trasladados. Gremios, expertos y asociaciones han coincidido en que es urgente una inyección de capital para la nueva EPS y renegociar acuerdos de pago para darle oxígeno financiero y mitigar las afectaciones para millones de pacientes. Los datos personales son hoy por hoy uno de los bienes más preciados de la gente y también uno de los intangibles más perseguidos por muchas personas y organizaciones. Por eso la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó hoy a los partidos, movimientos políticos, candidatos y empresas de marketing electoral respetar y garantizar el cumplimiento de la Ley de Tratamiento de Datos Personales en el contexto electoral en que estamos viviendo este año. Cuando usted recibe estos mensajes donde lo invitan a votar por X o Y candidato y no sabe por qué o de dónde sacaron sus datos personales, es una clara violación al buen tratamiento de datos. Así lo determina la Superintendencia de Industria y Comercio. No me puedes contactar, no puedes utilizar mis datos personales si yo no te he autorizado.
Y este es el mensaje que queremos mandarle a los partidos políticos y a las campañas electorales. Es, por favor, no hagan contacto con personas si no cuentan con la debida autorización para el tratamiento de sus datos personales. Con esta circular, la SIC reitera cuáles son las reglas del juego durante la época electoral. Por un lado, cumplir con la protección de sus datos personales. Únicamente podrán enviar la información política si usted autorizó previamente recibir esos contenidos. Está prohibido que reúnan sus datos a través de herramientas digitales sin su permiso. Y tampoco pueden agregarlo a grupos de mensajería o listas de difusión. Y se debe garantizar la transparencia de dónde obtuvieron sus datos. Tiene acceso a un grupo de WhatsApp con bastantes integrantes y se lo comparte a un miembro de una campaña política que a su vez se lo comparte al community manager o a los encargados de hacer la prospección política, y entonces termina ese grupo de WhatsApp siendo utilizado para hacer llegar mensajes de prospección política. Ese tipo de conductas también está prohibida. En el caso de ser miembro o afiliado a un partido o campaña política, podrán realizar el tratamiento de los datos personales de sus afiliados, pero no pueden compartir esta información a terceros sin autorización. Tienen las dos vías que la Constitución y la ley establecen para protegerte. La primera es que puedes presentar una acción de tutela y la segunda es que puedes presentar una queja aquí ante nosotros, ante la SIC. En caso de incurrir en la vulneración de los derechos de los ciudadanos, la sanción puede ser entre 1 a 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El siguiente es el top de países donde más colombianos viven, sin importar su estatus legal. En Estados Unidos, 2.8 millones de colombianos. España, 1.2 millones. En Venezuela, 900.000 personas de nuestro país. En Chile, 600.000. En Ecuador, 500.000 personas. En Perú, 450.000. Y en Argentina, 350.000 personas de Colombia. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.